comercial y cuando este no existe. Después vienen las deducciones generales admitidas en la determinación de la ganancia. Después viene el punto 5, conceptos no admitidos. Después viene el 6, gasto que corresponde parcialmente a ganancia grabada y exenta. Y el último punto es ganancia neta imponible, quebranto de años anteriores, qué tratamiento tiene. ¿Quiénes son los que tienen que hablar del primer punto? Yo no estoy encontrando la hoja como cuando armé esto, digamos. Bueno, ¿quiénes son los que hablan de los sistemas adoptados en la ley? Ganancia real y ganancia presunta. ¿No Quizás, están acá dentro del profe, no se aula? unen todavía. Bueno, la determinación partiendo del balance comercial y del balance impositivo. No, determinación partiendo del balance comercial y cuando el balance comercial no existe. ¿A quiénes le di este tema? ¿A quiénes les di las deducciones generales admitidas en la determinación de la ganancia? Profe, este punto nos dio a nosotros. Sí. A ver, ¿quiénes son nosotras? Schneider, Vázquez, Daosta y Suárez. Bueno, esos están ya. Ya pueden medio prepararse para hablar, digamos, pero gastos que corresponden. Ese me mandó un muchacho, tendría que mirar en el teléfono quién es. Me mandó un ejercicio que lo hizo bien. Los gastos que corresponden a exenta y grabada. ¿Quién tiene el último punto de ganancia neta imponible, quebranto de años anteriores? ¿No está? 2, 4, 6, 8. ¿Profe? 1, 2, 3, 4. Sí. El punto 6, 7 es un solo grupo, que somos 5. Si quiere le digo. Ah, bueno. No, ya vamos a llegar ya. Vamos a esperar un ratito más que entre el que tiene que... Vamos a comenzar bien con la bolilla. Bueno. Concepto de ganancia bruta y ganancia neta. Yo creo que inclusive le mandé, digamos, lo que es mi notas de cátedra, que es lo que yo elaboro para dar las clases, digamos. Una síntesis hago de lo que encuentro por ahí. O sea, que ¿quiénes son los que tienen que dar ese punto? ¿O qué concepto de ganancia bruta? Nuestro grupo, profe. ¿Quiénes son? Farías, ¿Quiénes son? Romero. Esperá. Romero, Ocampo y Solinger. ¿Farías cuánto? Farías Matías, Facundo Romero, Marco Solinger. Espera, no te apures. Farías Matías, que sos vos que está hablando. ¿Por qué no anda tu micrófono, no anda tu cámara? Ahí lo estaba aprendiendo, profe. Farías Matías. ¿El otro quién es? Facundo Romero. Facundo, profe. Ah, ese le conozco. Al Facu Romero lo conozco. Fue el primero que se puso en contacto conmigo. Facundo Romero, ¿quién más? Marcos Solinger. Solingen. No. Acá está. Marco Javier Solinger. Por favor. Ahí ya son 3. ¿Cómo va, profe? Buen día. ¿Quién falta? 5 me dijiste que son. 2. 4. Bueno, falta uno. ¿Quién es el otro? Javier Ocampo. Y ahí debería conectarse, no sé si está por acá. Buen día, profe. ¿Apareció? Ocampo Javier. Campo. Estamos en el campo. Hola, chacra. Bueno. ¿Quién de ustedes va a exponer? A nosotros nos tocó, a nosotros 4, nos tocó el tema ganancia neta, ganancia bruta y determinación del impuesto a las ganancias. Correcto. Puede empezar a hablar nomás, Solinger. Dale, Marco. Sí.
Bueno, no. Arrancá nomás. Y bueno, nosotros, a mí me tocó, bueno, Pará. nosotros distribuimos en cuatro trabajo, en 4 partes, y bueno, yo voy a dar la exposición, digamos, la introducción, que serían los conceptos de forma global, y mis compañeros, o sea, de lo que es ganancia bruta, ganancia neta, luego también ganancia neta sujeta a impuesto y la determinación del impuesto, y mis compañeros van a dar el contenido entre partes de lo que corresponde a cada parte, pero ya más añadido a profundidad. Entonces, nada, comenzando, bueno, la ganancia bruta es la que surge de la acumulación de resultados en el ejercicio proveniente de las 4 categorías definidas en el impuesto a las ganancias, de forma general, y también a esto, digamos, a este monto acumulado de resultados, le restamos las deducciones generales y especiales para llegar a la ganancia neta, de forma resumida, y luego también a este monto nuevo, que es el de la ganancia neta, le toca obtener la ganancia neta sujeta a impuestos, restando deducciones personales y los quebrantos de ejercicios anteriores. Y ahí llegamos a esos 3 conceptos en forma general, así. Luego mis compañeros dan más a profundidad. Después tenemos lo que es la determinación del impuesto a las ganancias, que básicamente la estructura de determinación del impuesto a las ganancias sería partiendo de que las ganancias brutas son esta acumulación de resultados del ejercicio que están dentro de los conceptos de las 4 categorías que están definidas dentro de la ley del impuesto a las ganancias. Se obtienen a lo largo del ejercicio de resultados, obtenemos el monto total, y a estas ganancias brutas le restamos las deducciones generales de los artículos 29, 83 y 85, y las especiales de los artículos 88, 90 y 91, que serían los gastos de sepelio del artículo 29 y los gastos enumerados en el artículo 85, excepto donaciones, cuotas de medicina prepaga y gastos médicos, que sería básicamente restar los artículos del artículo, los conceptos o deducciones generales del artículo 85 y a partir de ahí obtener un monto sobre el cual se fija los topes de esas 3 últimas deducciones. Eso lo explicará después más a profundidad mi compañero. Y a partir de ahí básicamente llegamos al resultado neto. Entonces, a este resultado neto básicamente le restamos lo que son los quebrantos de ejercicios anteriores según el artículo 25. Nosotros vamos a tener el resultado neto o resultado del ejercicio, que podría ser una ganancia o una pérdida. Supóngase usted que es una ganancia, a la cual nosotros vamos a ir deduciendo lo que son los quebrantos de ejercicios anteriores según el artículo 25 de la ley del impuesto a las ganancias, que hayan sido pérdidas. Y siguiendo el esquema liquidatorio del impuesto, queda restarle, por último, y al final, las deducciones personales del artículo 30, que serían las cargas de familia, el mínimo no imponible, y las deducciones especiales, el inciso C, dentro de lo que es el artículo 30 de la ley del impuesto a la ganancia, siguiendo el esquema liquidatorio. Ahí recién podríamos llegar a lo que es la ganancia neta sujeta al impuesto, a lo cual se le va a aplicar la escala del artículo 94 para definir al final el monto a tributar. Entonces, en términos generales, acabo de explicar el concepto de ganancia bruta, neta y neta sujeta a impuesto y desarrollar el esquema de liquidación al cual se aplica o define esta ley para llegar al monto a tributar. A continuación, entonces, mi compañero Facundo Romero va a seguir con la exposición, definiendo más a precisión lo que es su parte dentro de este esquema. Gracias, Bueno, buen día, profe. gracias Marco. Dale. Bueno, a mí me tocó lo que es profundizar sobre ganancias brutas. Y bueno, para definir la ganancia bruta podemos fijarnos en la página AFIP, que hasta la define como... Pará un minuto. Acá me Sí. figura como Gonzalo Lukianov, el que está hablando. Y no Facundo Sí, profe, Romero. pasa que yo le pedí la compu porque yo con el celu tomo las clases. Entonces le pedí la computadora a él prestado y me olvidé de cambiarle el nombre. No te No sé cómo se preocupes, hace. dale nomás.
Dale nomás. No, no importa. Yo muchas cosas no sé cómo se hace Ah, acá. bueno. Pero la ley conozco No, bien. Romero, soy Romero. Bueno, está. Bueno, la ganancia Dale. bruta, sí, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, se la puede definir como al total, ¿no?, de las sumas que se perciben en cada periodo mensual sin tener en cuenta aquellos conceptos que hacen que este importe disminuya, es decir, sin tener en cuenta las deducciones. Bueno, la ganancia bruta comprende aquellos conceptos como las remuneraciones por desarrollo de la actividad en relación de dependencia, las vacaciones, beneficios sociales, como son la jubilación, sí, la jubilación, las pensiones del ANSES, la asignación universal por hijo, por embarazo, etc. Luego debemos establecer que en la ley de impuesto a la ganancia se detallan los diferentes artículos, cuáles son los conceptos que se refieren específicamente a la ganancia de cada categoría. Bueno, la primera categoría, en el artículo 44 que han establecido los conceptos que son considerados como ganancias de la primera categoría, en el cual estos deben ser declarados, ¿no?, por el propietario de cada de los bienes raíces, y entre los cuales se destacan primero el que es producido en dinero en dinero en especie, que se va a recibir por la locación de inmuebles tanto rurales como urbanos. También van a incluir acá el valor de las mejoras, ¿no?, que se introducen en los inmuebles por los arrendatarios o por los inquilinos, se dice, en el cual estos van a constituir un beneficio a favor del propietario del inmueble, siempre y cuando no esté obligado a indemnizarlo. También de la primera categoría es considerado ganancia el valor locatorio computable al inmueble, los inmuebles que sus propietarios ocupen, ya sea para recreo, vacaciones o cualquier otro fines semejantes. Después tenemos la segunda categoría, en el artículo 48 de la ley de impuestos a la ganancia, que han establecidos cuáles son los conceptos considerados como ganancia de la segunda categoría, entre los cuales se destacan la renta de títulos, de bonos, de acciones, de debentures, de letra de tesorería, y cualquier otra suma que sea el producto, ¿no?, o que sea consecuencia de la colocación del capital, cualquiera sea su forma de pago o su denominación. También acá vamos a encontrar, se considera como ganancia los beneficios de locación, pero esta de cosas muebles y derechos, como las regalías, etc. Y bueno, después la tercera categoría, en el artículo 53 de la ley de impuesto a la ganancia, se han establecido los conceptos que son considerados como ganancias de tercera categoría, entre los cuales se destacan los ingresos obtenidos por los responsables del artículo 73. El artículo 73 dice, o hace referencia, ¿no?, a las sociedades capital, como la sociedad anónima, haciendo referencia a la sociedad anónima también, o incluyendo a las sociedades anónimas unipersonales, la sociedad anónima simplificada, la sociedad en comandita por acciones, la SRL, etcétera, etcétera. También las rentas que deriven de cualquier otra sociedad que esté constituida en el país, y la derivada de los fideicomisos también constituidos en el país. Bueno, y por último tenemos la cuarta categoría de ganancias, que en el artículo 82 de la ley de impuesto a la ganancia, que han establecido cuáles son los conceptos considerados ganancias de la cuarta categoría, donde abarca, por ejemplo, lo que son el trabajo personal que es ejecutado, que es desarrollado en relación de dependencia. Tenemos también el ejercicio de profesiones liberales y funciones, por ejemplo, de síndico, de gerente de negocio, director de sociedad anónima, etc. También las jubilaciones y pensiones, cualquiera sea la especie, el origen de esta, no, perdón, cualquiera sea la especie, siempre y cuando tenga su origen en el trabajo personal. Y bueno, también, por ejemplo... Chicos, el profe se desconectó al parecer. No sé qué hacemos, ¿sigo nomás, seguimos o lo esperamos? Ahí volvió, parece. Esperamos. Ahí está volviendo la conexión. Bueno, en la cuarta categoría, que es no sé si me escuchó, profe, o quiere que se repita, no sé de cuándo.
Seguí nomás vos. Porque ya veo que bueno, y la recorriste cuarta la categoría. ley. Dale nomás. Bueno, en la cuarta categoría, en el artículo 82, como dije, son considerados los conceptos de ganancia, tales como el trabajo personal, que es ejecutado en relación de dependencia, como también las jubilaciones y pensiones de cualquier especie, siempre y cuando tengan el origen del trabajo personal, también el ejercicio de profesiones liberales y demás. Bueno, hasta acá llegó mi parte en la exposición. Yo hablé de lo que son la ganancia de todas las categorías, que en la sumatoria de estas van a conformar lo que se conocen las ganancias brutas. Va a seguir con la exposición mi compañero Javier Ocampo, desarrollando su tema. Bien, continuando con lo que decía mi compañero y siguiendo con el esquema que comentaba Marco, tenemos las deducciones generales y arrancando con ello el artículo 83, que dice que los gastos cuya deducción que admite la ley son los efectuados para obtener, mantener y conservar la ganancia agravada por el impuesto y se restarán a las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos que se efectúen con el objeto de obtener y mantener y conservar las ganancias grabadas exentas y o no grabadas generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o en la proporción respectiva. También se puede admitir, por alguna razón práctica, que no altere el monto del impuesto, que el total de uno o más gastos que se produzca por alguna de las fuentes se deduzca de la fuente productora. Después tenemos las deducciones especiales de las 4 categorías que están en el artículo 86 de la ley. Un ejemplo de ello son el impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen las ganancias y las pérdidas sufridas por casos fortuitos o fuerza mayor de los bienes que produzcan dicha ganancia. También tenemos deducciones de cada una de las categorías. Las deducciones especiales de la primera categoría se encuentran en el artículo 89, que se podrán deducir los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin, el contribuyente deberá optar por alguno de los 2 métodos que establece la ley, ya sea deducciones de gastos reales a base de comprobantes o deducciones de gastos presuntos que resulte de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto, digamos. Adoptando uno de estos procedimientos, deberá aplicarlo a todos los bienes urbanos y deberá mantenerlo por el mínimo de 5 años al mismo procedimiento. Luego tenemos deducciones especiales de la segunda categoría, que se encuentra en el artículo 90, que habla básicamente de los beneficiarios de regalías de residentes en el país. Deducciones especiales de la tercera categoría en el artículo 91. Y también tenemos en el artículo 92 deducciones no admitidas por la ley, lo cual nos ayuda también a saber qué no podemos deducirnos. También podemos restar gastos de sepelio del artículo 29 y ya una vez hecho todas estas deducciones, tenemos las deducciones generales del artículo 85, que nos vamos a ir restando, excepto donaciones, cuota médica asistencial y medicina prepaga, para obtener un resultado. A partir de la obtención de este resultado, sí ya podemos aplicar la resta de estos incisos, que son las donaciones a los fiscos nacionales, provinciales, municipales, al fondo partidario permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso en lo que estamos ahora, que es la campaña electorales, y a las instituciones comprendidas del inciso E del artículo 26, con un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio. También los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para ese carácter de cargas de familia, las deducciones que admitirá la ley, siempre que se encuentre efectivamente facturada y hasta un máximo del 40%, excepto en lo que es medicina prepaga, que no podrá superar el 5%, y así, luego de todas estas deducciones, podemos llegar a lo que es la ganancia o quebranto del ejercicio, que va a continuar mi compañero exponiendo. Perfecto. Bueno,
Bueno, profe, continuando con esto, según el artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, para establecer la ganancia neta sujeta a impuestos, se restarán del conjunto de la ganancia neta de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría las deducciones del artículo que autoriza el artículo 30. Y en ningún caso sería deducible los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto. Bueno, la ganancia neta sujeta a impuesto total es equivalente a la base imponible en el ser, o sea, el monto sobre el cual se aplica la escala del tributo para llegar al impuesto determinado, la cual es la suma de la fuente argentina con la fuente extranjera. Y para determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, de cada fuente se determina restándole de la suma algebraica de los resultados netos de las 4 categorías, las deducciones generales admitidas en el artículo 29 y 85, los quebrantos del ejercicio anteriores computables del artículo 25 y las deducciones personales del artículo 30, que vendría a ser el artículo 30, dice que las personas humanas tendrán derecho a deducir de las ganancias netas las ganancias no imponibles, las cargas de familia y las deducciones especiales, que el mínimo imponible o ganancia no imponible es la suma de dinero por encima de la cual se empieza a tributar, que es decir, vendría a ser, hasta esa suma no se paga, de esa para arriba sí. Las cargas de familia que comprenden al cónyuge o a la pareja, a la hijo, hija o hijastro o hijastra, que menores de 18 años o con incapacidad de trabajo. Y las deducciones especiales es una deducción personal que solamente se va a aplicar a aquellos contribuyentes que tengan rentas de tercera categoría. Y, por ejemplo, para este año, en septiembre, la ganancia no imponible, por ejemplo, es de 167.678, que siempre que las personas se indican sean residentes en el país. Luego, por ejemplo, las cargas de familia para el cónyuge 156.320, para el hijo o hija 78.833 y así sucesivamente con deducciones especiales para nuevos emprendedores. Y por último, para la escala vendría a ser del tributo, que es el artículo 94 vendría a ser, las personas humanas y instituciones indivisas se abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuestos de acuerdo a esa escala y los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente a partir del año fiscal 2018 inclusive por el coeficiente que surja de la variación anual del RIPTE, que es una remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Y bueno, con eso terminaría la exposición de nuestro grupo. Gracias. Estuvieron muy bien los 4. Te faltó a vos, que sos el último en exponer, Matías, precisar mejor las deducciones personales. Dijiste muy rápido, y si lo dijiste muy rápido, probablemente algunos de tus compañeros no lo pudieron captar bien, pero no importa, todos tienen, digamos, el material Sí, que les mandé, así que... O sea que... Claro, de las deducciones personales que contemplan el carácter personal del impuesto debería ser. Bueno, ya está. Vamos al grupo número 2 que sigue. ¿Quiénes tienen que hablar de los sistemas? Ganancia real, ganancia presunta, la determinación partiendo del balance y cuando no hay balance. ¿Quiénes son los de ese grupo? ¿O no entraron acá? Acá somos 39 los que están conectados y que no, inclusive no tienen activado la cámara. Para lo que ya expusieron Marcos Solinger, el Facundo, Ocampo y el último chico este que habló, digamos, ya pueden apagar nomás tranquilamente la cámara. El micrófono, quédense, porque si quieren preguntar algo, ahora preguntan, ¿está? Vamos al otro grupo, al grupo que tiene que hablar de la determinación partiendo del balance cuando este no existe. ¿Quiénes son los de ese grupo? Vamos al grupo 3, deducciones generales admitidas, concepto no admitido. ¿A quiénes le di eso?
esa parte. ¿Quiénes son los que tienen que hablar, digamos, de los conceptos no admitidos, de las deducciones generales admitidas? Activen el micrófono, o si no, vamos mal, ¿eh? A nosotros, profe. Las ¿Quién habló deducciones ahí? A ver. admitidas. Vos sos Neider. Sí, Vos hablás del punto 4, sí, sí. deducciones generales admitidas. ¿Y qué otro punto tenés? Ese solo. ¿Ese solo nomás? Sí, solamente el punto 4 nos dio. ¿Con quién estás vos? Con Daosta, Esperá. Rocío Schneider, ¿con quién? con Gabriela Daosta. ¿Y está Gabriela conectado, no? Sí, Sí, está. profe, buen día. Buen día. Ah, está la Gabriela de Acosta. Ah, vos sos la que tenés un apellido con apóstrofe. ¿Quién más? ¿Quién más está Narela en el Vázquez. grupo de ustedes? ¿Eh? Narela Va. Vázquez. Narela Vázquez. ¿Quién más? Dana Suárez. ¿No está esa? Sí, está. Hola, profe, sí Ah, estoy. buen día, Dana Buen Suárez. día. Bueno, ustedes van a hablar solamente de las deducciones generales para todas las categorías. ¿Está bien? Arranque nomás. ¿Quién arranca? Bueno, yo comienzo. A Dale. nuestro grupo nos tocó el punto 4 del tema 4 del eje temático 3. Este punto se denomina deducciones generales admitidas en la determinación de la ganancia neta. Bueno, en primer lugar, las deducciones generales son aquellas deducciones que no se pueden imputar a una determinada categoría, es decir, a cualquiera de las 4 categorías que se mencionan en la ley de impuesto a las ganancias, y en algunos casos tampoco cumplen con el principio general de deducibilidad del gasto que se encuentra en el artículo 83. Es decir, que este artículo dice que son deducibles todos aquellos gastos que sean necesarios para mantener o obtener y conservar la fuente de ganancia grabada por el impuesto. Entonces, estas deducciones no cumplen con el principio, ni tampoco se pueden imputar a una determinada categoría, pero igual son deducibles porque así lo establece la ley. Este tipo de deducciones se imputan al periodo fiscal de acuerdo al criterio de lo percibido. Entre este tipo de deducciones tenemos los gastos de sepelio que se encuentran en el artículo 29 de la ley. Este artículo dice, de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones contenidas en esta ley, y a condición de que se cumplan los requisitos que al efecto establezca la reglamentación, se podrán deducir los gastos de sepelios incurridos en el país, hasta la suma de pesos 4 centavos, originados por el fallecimiento del contribuyente y por cada una de las personas que deban considerarse a su cargo de acuerdo al artículo 30. Entonces, para poder deducir los gastos de sepelio, tenemos ciertos requisitos como que los gastos sean efectuados en el país, que se originen porque fallece el contribuyente o alguna de las personas consideradas como cargas de familia, de acuerdo al inciso B del artículo 30 de la ley, que las erogaciones surjan de comprobantes y se establece como tope máximo por sepelio de 996,23 pesos. Cuando el gasto se origina porque fallece el contribuyente, tenemos dos opciones para efectuar la deducción en la declaración jurada.
o sea, se la puede realizar de acuerdo al periodo de deceso o en el periodo en el que se realice la sucesión indivisa. ¿Terminaste, Gabriela? ¿Con lo tuyo? Sí, ahí continúa mi compañera. ¿Quién continúa? Vázquez, profe. Adelante. Bueno, Narela. dentro de lo que es deducciones tenemos el artículo 85. El artículo 85 habla de los intereses de deudas, sus actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de dichas deudas. Sus deducciones son deducibles en la medida que esas deudas contraídas para la adquisición de sean para la adquisición de bienes o servicios, afectado a la obtención, mantenimiento y conservación de las ganancias grabadas. Por ejemplo, si adquiere una maquinaria y esa maquinaria está afectada a la actividad, yo por los intereses que pago por contraer esa deuda, se pueden deducir las ganancias. Si no está afectada la actividad, no son deducibles. Por ejemplo, si pido un préstamo para ir de vacaciones, no sería deducible, ya que no está afectada la actividad. Si a una parte apliqué la producción de ganancias y otra no, deduzco los intereses que corresponden a la parte aplicada. Después hablamos de lo que es intereses y actualizaciones deducibles. Son lo que la ley denominan intereses y actualizaciones pasivas. Y en la medida en el ejercicio coexisten con intereses y actualizaciones exentas denominadas intereses y actualizaciones activas, se limita la exención y se deberá determinar qué porción de los intereses y actualizaciones pasivas están exentas y qué porción gravada por el impuesto. Con respecto a los intereses hipotecarios, los requisitos para hacer uso de las deducciones son: los intereses deben ser otorgados para la compra o construcción de casa-habitación del contribuyente o causante. Los intereses correspondientes únicamente a periodos hipotecarios y deben ser créditos originados en el 1 de enero del 2001. Después tenemos el monto máximo anual a deducir es de 20.000 pesos, o en el caso de condominios, el importe que surja de aplicar el porcentaje de aplicación sobre los 20.000 pesos. En el inciso B del artículo 85 habla de los seguros para caso de muerte. Son deducibles del común de las 4 categorías las sumas que paga el asegurado por seguros para caso de muerte. El importe máximo a deducir por los conceptos precedentes ascienden a la suma de 24.000 pesos para el año 2021. Para el año 2019 fue de 18.000 pesos y para los años 18 y anteriores fue de 996.000 pesos. No, 996.000, no. Ah, 996. No alcanzaba ni a 1.000 pesos. Bueno, está. Seguí nomás. Te estoy escuchando, dale. Después hablamos de lo que es los excedentes del importe máximo mencionados en el párrafo anterior, serán deducibles en los años de vigencia del contrato de seguro, posteriores al del pago, hasta cubrir el total abonado por el asegurado, teniendo en cuenta que para cada periodo fiscal el referido límite. ¿Quién sigue? Hasta ahí, profe. ¿Quién Yo sigue? prosigo con el artículo 85, el inciso C. En el inciso C tenemos el caso de las donaciones, que pueden ser deducibles las donaciones efectuadas a los fiscos nacionales, provinciales y municipales, al fondo partidario permanente. Un fondo partidario permanente es un fondo de financiamiento para los partidos políticos, y a las asociaciones, fundaciones y entidades civiles. En el caso de las entidades e instituciones que son beneficiarias, solo será deducible para aquellas entidades que estén exentas por el AFIP. En este caso hay un tope máximo en el cual se puede deducir, que es el 5% de las ganancias netas, es decir, no puede exceder ese tope. En el artículo 85 también está el inciso D, que es el caso de la jubilación autónoma.
que permite la deducción a las contribuciones y a los descuentos para jubilaciones, para pensiones, retiros o subsidios. Y en el inciso E, para las amortizaciones de bienes inmateriales. Estos bienes inmateriales serían las patentes, concesiones y activos que sean similares. En el artículo F, son descuentos obligatorios efectuados para aportes de obras sociales que correspondan al contribuyente y que revistan para el contribuyente el carácter de cargas de familia. Y con eso finalizo el punto F, del inciso F. Bueno, a mí me toca lo que es el inciso G, que en este caso, este inciso nos habla sobre los honorarios abonados en concepto de cuotas a las instituciones que prestan cobertura médico-asistencial, tanto para el contribuyente como también para su carga de familia, en lo que es en la hospitalización de clínicas, sanatorios, en los servicios prestados por los médicos en las distintas especialidades, también en los servicios bioquímicos, psicólogos, odontólogos, y también en lo que es el transporte de los heridos o enfermos en ambulancia o en vehículos especiales. En este caso, la deducción se admite con la condición de que se encuentre facturada por el prestador del servicio hasta un tope del 40%, pero este importe no debe estar alcanzado por el sistema de reintegro. También se puede decir que esta deducción no puede superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Bueno, el inciso H nos dice que el 40% de las sumas pagadas por el contribuyente o el causante en el caso de las sucesiones indivisas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a la casa habitación, digamos, y hasta el límite del ingreso disponible, que en este caso, como dijo mi compañero anterior, es de 167.678. En este caso hay que ver que la condición, digamos, es que el contribuyente o el causante no sea titular de ningún inmueble. Y por último, el inciso I nos habla sobre los aportes correspondientes a los planes de seguro de retiros privados. Establece el límite que en el inciso del inciso C, digamos, de donaciones, el inciso F, que era sobre las cuotas abonadas a las instituciones que prestan cobertura médico-asistencial, y también del inciso G, que se refiere a los honorarios de los médicos. Los porcentajes se aplican sobre la ganancia neta que resulten antes de deducir el importe de los conceptos comprendidos en las citadas normas. Con esto terminamos nuestra exposición de los artículos que nos tocó. Gracias a las 4, a las Suárez, Vázquez, Naider y de Acosta. Se quedan dentro del aula. ¿Quién viene ahora? ¿Qué grupo viene ahora que tiene que hablar sobre los conceptos no admitidos? La salida no documentada y la ley de anti-evasión. ¿Quiénes son el grupo ese? Buen día, profe. Nosotras, Clemente, Aquino. Espera, voy anotando. Ah, Ludmila. sí. Ludmila Clemente. ¿Quién más? Aquí sí. Ah, está aquí sí. Aquino, Claudia. Claudia. Dos. ¿Quién más? Zenof, Rocío. Con Rocío no andamos con lluvia, nada de esas cosas. Cayó Rocío. Y ¿Quién más? Marti y Jessica también. ¿Dónde está esa? Por ahí ¿No deben está? estar. Sí, ¿No sí, está están todas. Acá veo a 3 nomás. Claudia Aquino. Ludmila Clemente que está hablando. Rocío Seno. Acá está Jessica Marti. Sí, profe. Bueno, arranque nomás. ¿Quién comienza? Yo comienzo, profe. Bueno, a nosotros nos tocó las deducciones no admitidas.
que están establecidas en qué artículo de la ley. Profe, se le colgó la conexión. Alguien tiene que seguir, si no, no hay grupo. Un grupo cuando funciona, está para eso, ¿eh? Si ella se queda sin conectividad, porque puede ocurrir, se le cortó la luz o lo que sea. A ver, sígase en off, veo que está allá arriba. Rocío, siga, a ver. Y si no, ¿para qué sirve el grupo? El grupo era para que se junten a estudiar y vean bien qué artículo de la ley establece lo que no se deduce. Y todos tienen que saber. Las 4 del grupo tienen que saber lo mismo. Las 4 que están en este grupo tienen que saber lo que se le dio para estudiar. ¿Sabés, Profe, ¿me Rocío, no? escucha? Ahora sí. Esperá, no Bueno. siga. Esperá, no siga. Va a seguir Rocío. Adelante. Comienzo, profe. Dale. Bueno, como decía mi compañera, nos tocó los conceptos no admitidos como deducciones, su enumeración y análisis, salidas no documentadas y ley de antievasion. Como podemos ver, las deducciones no admitidas sería sin distinción de categorías. En el inciso, tenemos en el artículo 92, se encuentran de la ley de impuesto a las ganancias. En el inciso A podemos ver los gastos personales y de sustento del contribuyente, que no serán deducibles, y de su familia, salvo lo que está dispuesto en el artículo 29 y 30, que hacían mención nuestros compañeros antes, que eran los gastos de sepelio, y el artículo 30... Pará, ¿sí? no siga. No siga. Se ve que no practicaron en el grupo, por lo que acaba de decir. No ¿Qué te pasó? olvides no te olvides que vos comenzaste a hablar. Sí, Y prácticamente nadie habló antes que vos. Mi compañera había dicho quién eran los representantes del grupo. Disculpe, profe, que no me presenté ni nada. Bueno, Ludmila, ya tenés buena conectividad. A empezar por el inciso A y dame ejemplos del inciso A. Bueno, Bueno, lo que profe. lo que no se admite como deducción. Dale. Bueno, el inciso A dice que no se admite los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, salvo lo dispuesto en el artículo 29 y 30, que el artículo 29 hace referencia a los gastos de sepelios, donde dice que se podrán deducir hasta la suma de pesos 0,04 centavos, y el artículo 30 hace referencia a las cargas de familias. Luego los intereses no se podrán deducir los intereses de los capitales invertidos por el dueño. Pará, no siga. Ese 4 centavos, ¿no miraste en el libro cuánto era para el año 2019, para el año 2020, que es lo que vas a liquidar más adelante con los prácticos? Para este año 2021, ¿en cuánta plata es el máximo que podés deducir de los gastos de sepelio? En el librito que vos tenés, o lo que yo te mandé, inclusive mandé a todo si vos mirás 0,04 centavos, se reemplaza por un número que está establecido para el año 2018, para el 2019, para el 2020 y para el 2021. Para lo que llegaron a comprar la última versión, que es esta, la del 3.3, trae para los últimos 4 años. 2018, 2019, 2020 y 2021, porque ya se modificó la ley de ganancias para el año que está transcurriendo. Y se prevé otra modificación más. No compren el nuevo libro, porque el año que viene ya van a tener otra modificación. Más vale entren en internet y miren cuáles son las modificaciones. No importa, no diste ningún ejemplo nomás de los gastos personales. Ya directamente Profe, serían 996 pesos con 23 centavos. 996 pesos con 23 centavos. Ese es el reemplazo que tienen que tener y colocarle ahí al lado en la ley. ¿Está? Sí. ¿Cuáles son los ejemplos que encontraron como gastos personales y de sustento del contribuyente? Ustedes se juntaron, estudiaron, ¿no? Se fijaron un día y se conectaron entre ustedes, digamos, te mando el link, digamos, ¿qué viste, qué encontraste? ¿Se Sí, juntaron? lo hicimos.
Y bueno, ¿y qué ejemplo Sí. encontraron de gastos personales? ¿Y qué gastos pueden tener ustedes como contribuyentes, de sustento de ustedes? Luzmila, pensá que vos sos contribuyente. ¿Cuáles son tus gastos personales? Bien personales. La olla de aspirina que tomaste a la mañana para que se te pase el dolor de cabeza es un gasto personal, ¿o no? Sí. Sí, sí. Yo no sé si está, digamos, a ver, todo lo que ustedes ocupan, ese que se pone, eso, todo, eso es gasto personal, ¿o no? El arreglo, digamos. Sí. La chapa, Ropa, por sí, ejemplo. la ropa, el zapato, bien personales. El desayuno, el mate que tomás, son todos gastos bien personales y de sustento. Si comés algo, digamos, eso tenía que contar. Esos son los gastos personales y de sustento del contribuyente. Ahora sí, andate al otro inciso. Bueno, Tendría que haber dicho así, no tenemos que olvidar el gasto personal, digamos, así nomás. Desde un remedio, un medicamento hasta... ¿Está? sí. ¿Cuál es el inciso Bueno, B? el inciso B dice que no podrán ser deducibles los intereses de los intereses de capitales invertidos por el dueño o socio de la empresa que están incluidas en el artículo 53. El artículo 53 hace referencia a las ganancias de tercera categoría, es decir, que no se podrán deducir los intereses que ganan los socios de tercera categoría. Y además, todo otro concepto que importe un retiro a cuenta de utilidades. ¿Sí? Tampoco Dale. podrán ser deducibles la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente. Se admitirá deducir en la parte que no exceda la retribución que usualmente se pague a terceros por la prestación de tales servicios. En definitiva, Y se puede deducir. En sí, se definitiva, se puede, puede deducir hasta un límite. Eso hasta un sí límite. tenés que hacer, poner hasta un límite, ¿está? De lo que se le paga a otro que no es pariente. ¿Y Y qué el ejemplo inciso, encontraron ahí si no hay pariente? Si no hay, digamos, si solamente no tienen empleados. Vamos a suponer, Luzmila, que estés casada, no sé si sos casada o no, y vos tenés tu negocio. Vos tenés tu negocio. Y en lugar de contratar a otro, le contratás a tu marido que no tiene, no tiene empleo. No tiene empleo. Entonces, a partir de un determinado momento le decía a tu contador, mira, le voy a tomar a este como empleado. Dígame, liquídeme el sueldo, le decís, liquídeme el sueldo, como que si fuera vendedor clase A según el convenio colectivo de trabajo de empleado de comercio, porque vos tenés un comercio. Le pedí que todos los meses te liquide y vos haces los aportes, él hace las contribuciones que tiene que tener y vos haces todos los aportes y las contribuciones como tiene que ser, colocás a la entrada de tu negocio lo que dice la ley vieja 11.544, que lo tenés como empleado de las 8 hasta las 12, desde las 16 horas hasta las 20 horas, cumplís con todo eso. Contratás inclusive con la administradora de riesgo de trabajo y pagás, digamos, por cualquier accidente que pueda tener. Y es tu marido. Se puede hacer eso, ¿no? No tenés empleado, ¿eh? El único empleado es él. yo creo que no. ¿Por qué? ¿Vos creés que no? ¿Por qué? Eh, A ver, Jessica, ¿buscaste algo en el Google o no? A ver, Rocío, que son del mismo equipo. Me está faltando una, Sí acá se está. puede, profe, Aquí sí se sí. puede en A caso ver, de que Claudia, no aquí tenga sí. en caso de que no tenga otros empleados se puede ¿Se deducir. puede? Sí, Sí, se puede. Hubo un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo no creo que le haya mandado ese caso, no creo que haya escrito sobre eso y le haya mandado a ustedes, pero le voy a contar para todo ya. Fue el caso de un médico que en lugar de tener una secretaria, de contratar una secretaria, le pidió al contador que liquide todos los meses que le liquide a su esposa un sueldo. O sea que ella se encargaba de recibir todas las obras sociales, de presentarle a las obras sociales todos los papelitos, eso que le traían, digamos, para las consultas a su marido,
Ella se encargaba de llevarle bien la cuenta bancaria y tenía, así como le estoy contando, pagaba inclusive hasta la administradora de riesgo de trabajo. Llegó el momento en que esta señora cumplió la edad de 60 años y se quiso jubilar. Las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65 años. Entra en el ANSES y cuando hacen la declaración jurada con quien está casado, resulta de que el empleador, el dador de empleo, el dador de trabajo era el marido. Y el ANSES le dijo, no, no se puede. El ANSES, ¿cómo que no? No se puede. El marido no le puede tener de empleada a la esposa. Ese es un principio, un principio. ¿A dónde está eso? Dijeron, si tienen número de quit distinto. La clave única de identificación tributaria del empleador era 1 y la clave única de identificación tributaria de la esposa era otro. Llega el caso a la justicia, en primera instancia pierde, en primera instancia se pierde este contribuyente, y dice, quiere decir que yo aporté, ella también, digamos, hizo su aporte, como que si fuera una empleada cualquiera. ¿Dónde fue a parar la plata? Todas esas preguntas le hicieron a los jueces, hasta que llega en segunda instancia, vuelve a perder, porque se partía de un concepto patriarcal, sería, viejo, que está en el derecho romano y todo eso, de que el hombre es el que debe proveer el sustento de la familia, la esposa, los hijos y todo ese tipo de cosas. Hasta que la Corte dijo no existe, no debería existir ninguna prohibición. Y da vuelta al fallo y le da la razón a la señora. Hay que entregarle a ella la jubilación que le corresponde. Para eso, digamos, trabajó, para eso, digamos, el patrón que sería el esposo. Y dijo ahí también, habló del matrimonio, es el primer contrato. El matrimonio no es otra cosa que un contrato. Eso es lo otro, una cosa como principio que no está escrito en ningún lado. Se puede, ¿eh? Yo les cuento que el día que ustedes tengan su oficina, que no les quepa la menor duda, le ponemos a su esposa como empleada, así va a tener, digamos, un aporte para jubilarse, una cosa así, le van a tener que decir a su cliente. Lo primero que van a decir va a ser eso. O le ponemos a su hija o a su hijo, listo. Y eso se transforma prácticamente en una empresa familiar. ¿Está? Profe, y en ¿Listo? ese caso habría que comprobar, sería la veracidad de que no haya otros empleados, sino Y que no por hay eso... porque resulta de que no existen empleados por la presentación del formulario a la FIP de GI, donde está la cantidad de empleados que hay, digamos, y quiénes son, digamos. ¿Está? Bueno, sigan. ¿Quién sigue? O seguimos nomás de Ludmila, ya te desarmaste ya. Ya estás sabiendo por lo menos de que se puede, ¿está? Sí, Y continúo con el... si te casado o estás casada, dale trabajo a tu marido, ¿da? Ahí está. Bueno, también dice que no podrán ser deducibles el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre terrenos y baldíos y campos que no se exploten. Es decir, que si el campo o terreno está destinado a la realización de una actividad que generará ganancia agravada, los impuestos resultan deducibles. En caso contrario, no serán deducibles. Y continúa mi compañera, aquí no, Claudia. Hola profesor, buen día. Buen día. Yo voy a seguir con los incisos. No serán deducibles, sin distinción de categorías también, las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros de directorios, consejos u otros organismos que actúan en el exterior, los honorarios o remuneraciones o de otra índole pagadas desde el exterior, en los montos que excedan los límites que al respecto fije la reglamentación, el artículo 228 del decreto reglamentario. Tampoco serán deducibles las sumas invertidas en la adquisición y en mejoras de carácter permanente, los demás gastos vinculados, todo gasto integrará el costo de los bienes y se deducen dichas sumas invertidas mediante amortizaciones, que podemos encontrar las mejoras en el artículo 230.
Tampoco serán deducibles las utilidades de las empresas que se destinen a aumento de capitales o reservas. Tampoco serán deducibles las amortizaciones de llaves, patente y marca, ya que el valor comercial y el nombre de comercio no se agota, no se gasta ni se destruye. Ahora va a seguir mi compañera Rocío Senoff. Bueno, sigo, profe, con el inciso I del artículo 92, que tampoco serán deducibles sin distinción de categorías. Las donaciones comprendidas en el artículo 85, las donaciones no comprendidas en el artículo 85, inciso C, que serían las prestaciones de alimentos, ni cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie. Luego también tenemos las pérdidas generadas por o vinculadas por operaciones ilícitas, es decir, comprendidas, sería por las operaciones vinculadas por la comisión de delito o de cohecho sería. Lo que dice es que las ganancias provenientes serían de estas operaciones ilícitas pueden constituir fuentes de imposición, pero no pueden ser deducibles, sería. Luego los beneficios. Es decir, que si ganás con el ilícito, pagás impuestos. Así es. Yo gano con el... Así tiene que explicar. Así si yo gano con el ilícito, es ganancia grabada para la ley del impuesto a las ganancias. Ahora, pero si no me puedo deducir, sería. Pero si yo pierdo con el ilícito, no puedo, no es una deducción admitida. Ese es el principio que tiene la ley del impuesto a las ganancias para todos, ya les digo. Y tenés que buscarle el ejemplo, digamos, el ejemplo es la pérdida de un camión, la pérdida de una barcaza, cuando viene el cigarrillo, el whisky de contrabando, se hundió la barcaza, bueno, ahora no, porque el río está abajo, pero a ver, se hundió la barcaza. Vamos a poner que el camión cayó en una barranca, digamos, y perdiste un bien de capital. Perdiste la carga y perdiste el bien, digamos. Eso no es deducible, no es... ¿Es una pérdida de capital? Sí, perdí parte de mi capital, un bien de uso que vale mucha plata, digamos, un camión nuevo. Cayó y se perdió todo. Se rompió todas las botellas de whisky, el cigarrillo que traía. Eso no es deducible. Ahora, si ganaste con la venta de todo eso que trajiste, digamos, de contrabando, plasma todo lo que se le ocurre a usted, digamos, esto. Televisores, todo lo que podés traer de contrabando. Si ganaste, es ganancia, ¿eh? Así tenés que explicar. Sí. Es ganancia, y si perdiste, no podés deducir, ¿está? Ese es el principio que deben aprender, digamos, porque a veces en los finales le preguntamos, ¿qué ocurre con los ilícitos? Y dan vuelta porque dicen, no lo vimos bien, no tenemos ni un ejemplo. Y el ejemplo es el que le estoy contando, ¿está? Seguí nomás, ¿no? Está. En sí, profe, sabemos que no es deducible porque vienen de pérdidas generadas por operaciones ilícitas, pero después tenemos como la otra cara de que si ganamos, no tenemos que pagar impuestos a las ganancias. Exacto. Luego, tampoco serán deducibles los beneficios que deban separar las sociedades para constituir el fondo de reserva legal. Es decir, este fondo va a estar, se deducirá en el balance impositivo por ley sería, hasta el 5% más específicamente. También no serán deducibles las amortizaciones y pérdidas por desuso que hace mención sería el artículo 86 del inciso F, que habla por desgaste de los vehículos. Nos decía sería que provengan de importes netos del IVA superiores a 20.000. Es decir, si supera los 20.000 pesos, no serán deducibles por cada unidad de automóvil, es decir. Y también los gastos de mantenimiento y funcionamiento sería que también es por unidad, que nos da por ley que no puede superar los 7.200. En este caso, no será deducible o de aplicación respecto a los automóviles cuya explotación constituye el objeto principal de la ganancia grabada, por ejemplo, los alquileres de taxis, remises, viajantes de comercio y similares, es decir, que es el objeto principal. En este caso, no serán deducibles estos montos. Luego tenemos las retribuciones por la explotación de marcas y patentes pertenecientes a sujetos del exterior.
en los montos que no excedan los límites que al respecto fija la reglamentación. Y la reglamentación nos admite imputar al balance impositivo el 80% de las retribuciones que se abonen sería por la explotación de las marcas y patentes. Luego sigue mi compañera Jessica. Bueno, otra de las deducciones, no admitidas, se establece en el artículo 23. Se cortó. Bueno, Ahí está, sí. Se establece en el artículo 23 que los resultados netos de las inversiones de lujo y recreo personal y similares, establecidos conforme con las disposiciones de la ley, si éstas acusan pérdidas, no se computan a efectos del impuesto. También les voy a hablar sobre las salidas no documentadas, que están establecidas en el artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que hace referencia a que cuando las erogaciones carecen de documentación o bien se encuadran como apócrifas y no existe algún medio por el que se pueda probar que la erogación se realizó con la finalidad de obtener, mantener o conservar ganancias, entonces no serán deducibles y además estarán sujetas al pago de una tasa del 35%. Y para determinar este impuesto, el hecho imponible quedará perfectamente se determinará que el hecho imponible se realizará en la fecha en que se realiza la erogación. Es decir, que cuando se realiza la erogación nace la obligación tributaria. ¿Cuántos días tenés para pagar? ¿Qué cosa? ¿Cuántos días tenés para pagar cuando tenés la salida? ¿Y qué dice la ley de antievasión? La ley antievasión dice que todo pago superior a 1.000 pesos debe realizarse por una entidad bancaria y si no es así no se puede deducir. No existe la operación, tenés que contar. Es como que si la operación no existiera. Ese tiene que ser el razonamiento. La ley antievasión dice en el artículo 1, la 25.345, que si usted realiza un pago superior a 1.000 que no sea por vía bancaria, ojo que ustedes lo van a ver todos los días que se hacen los pagos vía bancaria. Y lo que hace la persona, van ustedes, por ejemplo, a una casa que vende electrodomésticos. Piensen así, que vos te vas, Jessica, o cualquiera del grupo, Rocío, Ludmila creo que era la otra del grupo, y Claudia que está acá aquí, ¿no? Van un día, che, quiero esa heladera, que vale 40.000 pesos. ¿Qué te va a llevar? Y me va a llevar una notebook que vale 70.000, aquella me gusta. Y tienen la pata, sí, tenemos el efectivo acá, entran a contar y tomar le dan. ¿Saben lo que hace el empleado? Hace la factura, porque ustedes van a salir con la factura o documento equivalente que acredita la propiedad de la cosa. No van a salir, digamos, llevándose el plasma o llevándose la computadora. La heladera, por supuesto, le van a mandar en un camión. Le va a llegar con un remito y con la factura a la casa de la Aquino, por ejemplo, que ella compró la heladera. Pero vos te vas ahí con tu notebook, con tu cajita, digamos, y con la factura, y le pagaste en efectivo. El vendedor, vos creés que, y no le pagaste vía bancaria, le entregaste efectivo. Pero él, ahí nomás, antes que cierre el banco, al día siguiente, deposita en el banco el importe de todas las ventas al contado y por factura. Entonces, cuando le llega la FIBA, sí, nos pagó vía bancaria, acá está el depósito en el banco que hizo en nuestra cuenta corriente bancaria. Y esa es la forma, digamos, que se sigue vendiendo al contado. Vía bancaria es como que le estuvieran mintiendo al inspector de la FIP y le dicen, sí, Jessica nos dejó. Acá está el comprobante que nos trajo de la computadora que llevó. Exacto, tienen todo, digamos, los depósitos hechos. O sea que prácticamente, digamos, para lo único que sirve la ley de antievasión es para los bienes registrables. Para los bienes registrables, moto, auto, aviones, barcos, lancha, que son los bienes registrables que tenemos en el país.
y los terrenos, digamos, y campos y todo ese tipo de cosas que son los bienes registrables. Ahí sí hay que hacer todo, digamos, operación por operación, porque son importes grandes, el depósito vía bancaria. Eso es lo que dice. Y no son deducibles como gasto. No es solamente gasto, inversión. Si usted compró algo y pagó en efectivo y no lo hizo vía bancaria, es como que decir, bueno, compró un activo, por decirle, compró un activo bien registrable y pagó al contado, no, para que esto no existe. Es como que ese activo no tenés, digamos. Ojo, ustedes van a estudiar en impuestos 3, ustedes tienen impuestos 3, le llamo yo legislación y técnica tributaria 3, van a estudiar algunos casos en que sí llegaron a la justicia y porque la realidad económica que existió en la operación se permite la deducción. No, por ahora tienen que aprender nomás de que todo pago superior a 1.000 si no se hace vía bancaria es como que no existiera y el gasto no se puede deducir. Pero cuando estudien la ley 11C83, ahí se van a dar cuenta que sí se puede. Que hay casos en que la realidad económica dice que sí. Ella Profe, habló esa ley de la que usted habla es la ley de procedimiento, sería, en ese la caso ley sí se puede. 11.000, la ley 11.683, que tiene el mismo valor jurídico que la ley antievasión. Gracias, Jessica. ¿Terminó tu exposición? ¿O sigue todavía? Sigue mi compañera. ¿Quién falta? ¿Quién Estamos falta? completo, profe. Con eso ¿Ah, ya está? terminamos. Sí, con la ley de integración terminamos. Ah, ¿terminaron? Por Ah, eso pregunté, digamos. ¿Quién es el otro grupo que tiene que hablar de los gastos que corresponden parcialmente a ganancia exenta y la ganancia neta imponible, quebranto de años anteriores? Ese grupo está faltando, sí. Milagros o Guantaiperá. ¿Eh? Esperá, Milagro Guantay. Pará, vamos a ver. Pará. Acá se conectó Araceli Silva, ¿también está o no? Bueno, para voy a anotar ese. Araceli Silva. La otra que dio la cara acá es Dayana Labrovis. ¿También está en el grupo o no? Dayana Labrovis. Acá apareció otro, Wilén. ¿Puede ser o no? Sí. Wilén Sanabria. Y acá hay un solo hombre, Ulises. Ulises. Galope. ¿Galope? Vamos al galope. ¿Quién más? 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes tienen los dos últimos puntos del programa. Arranque nomás. ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama el chico que lo tenés en el grupo? ¿Lo conocés o no? Por, lo conocés por señales de humo nomás. Ah, bueno, dale nomás.
Bueno, el tratamiento habla de un prorrateo, que el prorrateo es un porcentaje o una proporción de cuánto va a representar las rentas grabadas sobre el total de las rentas. Es decir, que el porcentaje nos va a decir cuánto es el total del gasto que se puede deducir. Bueno, en este caso se realiza un prorrateo que conlleva sumar todas las ganancias, tanto las exentas, las grabadas y las no grabadas, es decir, las no computables, teniendo en cuenta cuáles son las ganancias exentas. Luego de eso se realiza un cociente de ganancias exentas sobre el total de las ganancias y eso nos va a brindar una proporción la cual se tiene que aplicar sobre el total de los gastos que se tiene, obteniendo así los gastos no computables que se denominan así ya que están vinculadas con las ganancias exentas. Un ejemplo numérico, por ejemplo, los gastos de una empresa que pueden ser los sueldos y jornales de una secretaria, las cargas sociales de esa secretaria, los gastos de teléfono, de luz, de agua y supongamos los gastos bancarios. Bueno, toda esa suma nos va a generar un ejemplo que hicimos nosotros de 41.200 pesos. Estos gastos no se van a deducir en ninguna categoría ya que afecta a todas. Entonces, supongamos que tenemos el total de las ganancias grabadas que tiene la empresa es de 1.000.000 y el total de las ganancias exentas, no grabadas, no computables que posee esa empresa es de 100.000, vamos a tener un total de ganancias de 1.100.000. Y acá es donde se realiza el prorrateo. El prorrateo va a ser las ganancias grabadas sobre el total de las ganancias, que el total de las ganancias van a ser las ganancias grabadas más las no grabadas. Entonces vamos a tener 1.000.000 sobre 1.100.000, que a ese resultado multiplicándolo por 100 nos va a dar el porcentaje que es lo que se va a deducir de los gastos. Entonces, esos gastos que teníamos nosotros, que era de 41.200 por el 90%, nos da 37.080 y esos son los gastos que se pueden deducir. Ese es el porcentaje de los gastos que se podrá deducir. Y bueno, eso es la parte del tratamiento. Y sigue mi compañera Araceli. No se le escucha, Silva. No se le escucha. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan o no? No. Fíjate el micrófono, ¿cómo lo tenés? Lo tenés apagado el micrófono. Tiene que activar el micrófono, Silva. Ara, desconectar los auriculares. Profe, Ahí está. Yo empiezo hablando el punto 7, ya empezamos con el punto 7, con la ganancia neta. No sé. Sí, se me escucha. Sí, se escucha. Bueno, yo voy a empezar hablando del punto 7, que es la ganancia neta imponible, que como dijeron mis compañeros al principio, tiene varios tratamientos. O sea, primero se debe tener la ganancia bruta, que es la suma de los ingresos que corresponden a cada categoría. Luego así podemos obtener la ganancia neta, que surge de la diferencia entre la ganancia bruta y todos los gastos necesarios para obtenerlo, o en su caso mantener y conservar la fuente. Y así obtenemos lo que es la ganancia neta sujeta al impuesto, que surge de, al conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría, restarle lo que es la suma algebraica de las deducciones personales, que se establecen en el artículo 30, las deducciones generales del artículo 85, y, los quebrantos de ejercicios anteriores, que son del artículo 25. Bueno, esto va a ser una suma algebraica, digamos, porque los quebrantos son negativos, digamos. Bueno, y así obtenemos lo que es la ganancia neta sujeta al impuesto, que no es, es nada más que la base imponible al cual se va a aplicar la alícuota. Bueno, eso simple es la ganancia neta imponible. Y ahí sigue mi compañera Dayana con quebrantos.
Hola, profe. A mí me toca exponer los quebrantos de años anteriores. Bueno, los quebrantos son pérdidas. Es cuando los gastos superan a los ingresos. En el impuesto a la ganancia fundamenta la posibilidad de poder compensar estos quebrantos con ganancias futuras, manifestando que en la norma tiene como finalidad el evitar injusticias derivadas de las variaciones que se operan en los negocios. Los quebrantos se pueden definir como la diferencia en términos numéricos cuando las pérdidas son superiores a las ventas desde el punto de vista impositivo. Dicho quebranto se puede compensar con los resultados netos obtenidos en el año fiscal de cada una y entre las distintas categorías. Solo se tiene 5 años para compensar el quebranto con las ganancias de los próximos años. Como por ejemplo, si en el año 2019 y en el 2020 presentamos quebrantos y en el año 2021 obtuvimos ganancias, se compensarán con las ganancias primero los quebrantos que sean más antiguos, en este caso el del 2019, y luego seguidos de los recientes serían los del 2020. Si quedase algún saldo y una vez transcurrido estos 5 años que se produjo esta pérdida, no se podrá hacer la deducción del quebranto con estas ganancias que no se podrán directamente hacer la deducción del quebranto con lo que reste. Bueno, eso es lo que habla el artículo 75 del decreto reglamentario sobre este tema. Y ahora sigue mi compañero con el tema. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Los quebrantos pueden clasificarse en generales o específicos. En los quebrantos generales, la compensación se va a realizar de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de inversiones y otras operaciones a las que hace referencia los impuestos cedulares. Por otro lado, tenemos los quebrantos específicos, en el cual el artículo 25 considera a los que están representados por la energía de acciones, cuotas, participaciones sociales. Las disposiciones legales establecen que estos quebrantos solo podrán imputarse contra las utilidades netas obtenidas de dichos bienes. Es decir, que estos quebrantos se van a subsanar con los de la misma categoría. Luego tenemos los quebrantos generados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados. Y por último vamos a tener los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados se considera de fuente extranjera. Y los mismos se van a compensar únicamente con las ganancias de fuente extranjera. Existe una posibilidad de poder compensar quebrantos de fuente argentina con ganancias de fuente extranjera si las ganancias de fuente argentina no pueden cubrir la totalidad del quebranto, ahí se pueden subsanar quebrantos con las ganancias de fuente extranjera. Luego sigue el tratamiento, el cual lo va a decir mi compañero. Bueno, profe, por último, el tratamiento de los quebrantos, que, bueno, nosotros lo encontramos en el artículo 74 del decreto reglamentario. Bueno, habla sobre las formas de compensar los resultados netos de las diversas categorías, que tienen que seguir dos formas, digamos. La primera es, bueno, una de las formas que dice la ley es que se compensarán, bueno, en primer término, los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría. O sea, que los quebrantos de primera categoría se van a compensar con los ingresos de esa categoría, y así sucesivamente. O sea,
los quebrantos de cada categoría con sus ingresos, digamos. Excepto cuando se trate, bueno, de los quebrantos específicos y, bueno, las ganancias, los quebrantos provenientes de las ganancias de inversiones y operaciones que hacen referencia a los impuestos cedulares. Y bueno, y otra forma de compensación que tiene la ley es entre categorías, pero esto tiene que tener un orden, digamos. Primero, Apagaste el micrófono. Tenés que habilitar el micrófono porque no se te escucha. Ahí está. No se te escucha. Yo no te escucho. ¿Ustedes le escuchan o no? Tiene apagado el micrófono. Sí, lo va a tener que activar. Ahí está. Ahí está. ¿Escuchó el tratamiento de la compañera Silva? No se escuchó la última parte, pero lo digo yo, Dale profe. nomás, dale. Bueno, otras de las formas de compensación entre categorías, como dijo mi compañera, tiene un orden. Primero se van a compensar las ganancias netas de la segunda categoría, luego de la primera, la tercera y luego la cuarta. Ese es el otro de las formas de compensar los resultados derivados entre categorías. ¿Y por qué así, Diana? ¿Buscaron el por qué o no? Yo busqué y decía sobre, porque bueno, leí lo de la cuarta última categoría, que es por los bienes, que es donde se gozan lo que tengo como bienes para poder gozar. La verdad no entendí muy bien tampoco dimos en práctica, por eso también no le entendí el orden. Y eso sí le quería preguntar a usted. Bueno, está bien. El orden que dio el legislador de la segunda contra las ganancias, digamos, cómo se compensan las pérdidas que pueda tener la segunda categoría, que es la renta de capitales. La renta de capitales es la renta del dinero, fundamentalmente dinerario. Si ustedes miran lo que establece la ley en segunda categoría, es préstamo de plata, contrato de mutuo, para que se entienda. Ponen la plata en bono, título, letra, y eso produce una ganancia que son los intereses. Se declara por lo percibido, lo ingresado en la billetera, en la caja del contribuyente. Normalmente, cuando se declara por lo percibido, no hay pérdida, porque se declara por lo percibido, y los gastos es por lo pagado. Normalmente en las ganancias que se declara, así como yo le estoy contando por lo percibido, que son dos categorías, la segunda y la cuarta, se declara por lo percibido, por lo que ingresó en el bolsillo del trabajador, que es la cuarta categoría, o del profesional que cobra honorario, o del jubilado que cobra todos los meses, o el que trabaja en relación de dependencia. Tiene que primero ingresar en el bolsillo y después se resta el gasto de lo realmente erogado. Así se determina en las ganancias que se declara por lo percibido. Entonces ustedes van a mirar que el artículo 74 del decreto reglamentario queda último de toda la cuarta categoría. Queda último para compensar la cuarta. Y ahí dicen algunos autores que es para proteger, de alguna manera goza de una protección la cuarta categoría, para poder deducir. Es decir, si yo tuve ganancia en cuarta, las pérdidas que tuve en segunda, la pérdida que pude haber tenido con los alquileres, que es primera, porque ese es el orden. Segunda, que es ganancia de capitales. La primera categoría, que es la que le sigue. 2-1. La primera categoría son todos los alquileres. Perdí con los alquileres. Perdí con la tercera categoría, voy a compensar con la cuarta, que tuve ganancia. Y queda la cuarta para poder hacer las deducciones personales, para poder tener derecho en la cuarta categoría a hacer la deducción especial que está en el artículo 30 del inciso, en los distintos incisos, el A y el C,
El inciso C, el artículo 30, es una deducción especial que de alguna manera protege el trabajo. Así van a encontrar en cualquier libro, ustedes entran en Google, ¿por qué quedó la último de toda la cuarta? Y para poder aprovechar de alguna manera la deducción hasta la de que tienen los jubilados, que es de 6 sueldos para el año 2020, y para este año que está transcurriendo son 8 sueldos mínimos, digamos, no sueldos, 8 jubilaciones mínimas, digamos, como deducción especial, que es la que reemplaza a la deducción especial del inciso C. Eso es lo que no pudiste haber entendido, Diana. Bueno, gracias porque expusieron bien. Le faltó nomás, yo me doy cuenta que le faltó juntarse más nomás a lo mejor para estudiar, digamos. Yo me doy cuenta que a lo mejor, digamos, ustedes, sobre todo este último grupo que dividió medio que en 2 partes, porque son muchos, son 5. Los grupos ideales son hasta 4, pero así ya está. A mí me mandaron unos mensajes, hay 2 chicas, una chica, que no me acuerdo cómo se llama, que no, bueno, vamos a seguir con los grupos, tenemos que seguir formando otros grupos. ¿Quiénes son de los que están ahora presentes, que somos... se me desapareció la cantidad acá. 37 somos los que estamos en el aula. 36 son ustedes más yo, 37. ¿Quiénes son los que no tienen grupo? Porque para los que no tienen grupo vamos a ir formando los grupos. Estos ya están formados y así quedaron, 5 en un grupo, 3 en el anterior, 8, 4, 12. Y hay un tema que no se dio, que es el punto 2, que no vinieron. Que ¿a quién le tuvo que haber dado la determinación partiendo del balance comercial y cuando este no existe? ¿Quiénes son de los que están acá que no formaron todavía ningún grupo? Faltan, Profe. Sí. A nosotros nos tocó el tema 3, el último punto que no lo dijimos todavía, no sé si... ¿Cuál es? Si lo vamos a decir o no. ¿Cuál es, Jonathan y Karina? El de exenciones en otras leyes. De la clase pasada, de la bolita del tema 3, que usted lo había dejado. Ah, tenés razón, Jonathan. Nos quedó pendiente, dale. ¿Vos con quién estás, Jonathan? Yo tengo el grupo formado por, además de mí, Micaela Lotac, Lucía Maidana y Fabricio Corbalán. Pará, no te apures. Japoniuxo. Sí. ¿Con quién me dijiste? ¿Con Fabricio? Corbalán, Lotac y Maidana. Micaela Lotac con H. ¿Y quién más? Y Lucía. ¿Quién habla? Primero de todo, arranca nomás. Bueno, existen además comienzo, profe, que además de las exenciones previstas en el artículo 26 de la ley del impuesto a la ganancia, existen también otras leyes que son especiales, como por ejemplo las asignaciones familiares, que estas son prestaciones no remunerativas que contempla el sistema de seguridad social, donde su función es compensar al trabajador por los gastos que le puede ocasionar las cargas de familias. Lo cual, este beneficio está exento por la propia ley que lo crea, que es la ley 24.714, donde... Ley de asignaciones familiares. Tenés que decir, esa es la ley de asignaciones familiares, así tenés que decir, dale. Ajá. Donde en el artículo 23 nombra ciertas características de las asignaciones, donde dice que estas asignaciones no se pueden, son inembargables, no constituyen remuneración ni están sujetas al impuesto o a gravámenes. Es decir, que están exentas al impuesto a las ganancias. Todo se debe a que estas prestaciones son beneficios que brinda el Estado y que es algo extra de nuestros ingresos.
Es decir que justamente por ese motivo no está grabada por el impuesto, donde para que los beneficiarios le corresponda este beneficio, tiene ciertos topes de ingresos, donde se ajusta de acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no imponible o en las deducciones por carga de familia, según lo que plantea la ley, que ahí, eso es lo que dijeron hoy los compañeros en el artículo 30, en el inciso B, donde habla de las deducciones de la carga de familia. Bueno, ahora, profe, sigue mi compañera Micaela Lotac. Bueno, profe, siguiendo con la parte de las prestaciones de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las mismas aparecen en la ley 24.557, que es la ley de riesgo del trabajo. Y la misma pretende ser integral y es obligatoria tanto, digamos, para los empleadores como también lo es para las aseguradoras de riesgo de trabajo, siendo, digamos, que es su principal objetivo poder disminuir lo que son los accidentes mediante una prevención del hecho. Y así también poder reducir los costos que estos implicarían. Y bueno, se asemeja, digamos, a un seguro social que es contributivo administrado por entidades privadas. Que estas, digamos, son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y están supervisadas por un órgano de control que es creado por esta misma ley, que es la Ley de Riesgo de Trabajo, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la que se ocupa, digamos, de verificar el normal funcionamiento del sistema y así también controlar tanto a las aseguradoras de riesgo de trabajo como a empresas que son autoaseguradas, que son aquellas empresas que cuentan, digamos, con recursos propios para poder solventar los gastos por accidentes. En el artículo 25 de la misma ley podemos encontrar sus exenciones, que pueden ser, por ejemplo, las prestaciones previstas en la ley a cargo de las aseguradoras de riesgo de trabajo que se financian, digamos, por una cuota mensual que está a cargo del empleador. Y las mismas contribuyen que son gastos deducibles a los efectos del impuesto a las ganancias. También se encuentran los contratos de afiliación y los contratos de renta periódica, digamos, que a una aseguradora de riesgo de trabajo están exentos a todo impuesto, tributo nacional, y también las reservas obligatorias de la aseguradora de riesgo de trabajo están exentas de los impuestos. Digamos, en conclusión, tanto las prestaciones de la aseguradora de riesgo de trabajo como también de las indemnizaciones que sean producidas por los accidentes de trabajo que produzcan una indemnización por incapacidad o enfermedad o muerte del trabajador van a estar exentas a los impuestos a las ganancias. Y ahora mi compañero con otras partes que están, digamos, las extensiones contempladas en otras leyes. Fabri Corralán. Bueno, otras excepciones, tenemos la ley 21.499, la expropiación. Expropiarse es despojar aquellos bienes muebles o inmuebles convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, pertenezcan al dominio público o al privado, donde generalmente se da a cambio una indemnización. Podrán actuar como expropiantes el Estado Nacional, las empresas del Estado Nacional, la municipalidad, y también los particulares que estén autorizados por la ley. El artículo 20 de esta ley habla sobre la indemnización, que expresa que la indemnización será fijada teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la disposición. Para establecer la depreciación monetaria, se va a descontar a ese valor fijado una suma que fue consignada en un juicio conforme con lo previsto en el artículo 22, que habla sobre de que si se trata de bienes inmuebles, como casas, edificios, el expropiante debe consignar ante un juez el importe que se hubiera practicado en el Tribunal de Casación de la Nación. Y se va a efectuar esa actualización sobre la diferencia resultante que mencioné anteriormente, sobre el valor fijado y la suma consignada, hasta el momento del pago. En este caso, los intereses se van a liquidar a una tasa del 6% anual desde el momento de la disposición hasta el pago. Ya
sea sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia. Entonces, los rubros que compongan la indemnización no van a estar sujetos al pago de impuestos o gravamen alguno. Es decir, que esta indemnización va a comprender el valor del bien, los daños que sean de consecuencia directa e inmediata de la expropiación, el importe que mencioné anteriormente que corresponde a la depreciación de la moneda y de los respectivos intereses mencionados. Continúa mi compañera Lucía Medrano. Eso que acaba de decir Fabricio, yo suelo preguntar en las mesas de exámenes, ¿qué ocurre con una expropiación? ¿Está sujeta al impuesto? No. Si hay atraso, el Estado se atrasa y le cobran intereses o actualización, ¿eso paga o no paga? No, tiene que decir. Sigue la suerte de lo principal, digamos. ¿Está? Dale, Lucía. Bueno, buen día, profe. Buen día. Aparte de todo lo mencionado por mis compañeros, existen exenciones contempladas en otras leyes, como por ejemplo en la ley 14.613 nos encontramos con las asociaciones de cooperadoras escolares, que en su artículo nos menciona que son entidades de bien público que están para fomentar, incentivar o mejorar la educación y que todas ellas están exentas del pago de impuestos, de tasa, de sellado en actuación y de todas las gestiones, digamos, que realicen en favor de la institución, de las instituciones escolares que funcionan dentro del país. También está en la ley 23.139, la Sociedad de Bomberos Voluntarios, que nos dice que, bueno, son sociedades de bomberos voluntarios, todas aquellas entes sin fines de lucro dedicados a la protección de la población en caso de accidentes o incendios y que van a estar exentas del pago de impuestos nacionales. También tenemos otra que es la ley 23.569, que son las universidades nacionales, que nos dicen que todas las universidades nacionales gozan de las mismas exenciones de gravámenes que el Estado Nacional, e incluso en el artículo de esta ley también aclara que, por ejemplo, lo que es donaciones, herencia, algún subsidio privado y todo lo que sea, digamos, destinados a las universidades nacionales, carecen, digamos, no van a pagar ningún tipo de impuesto. Y también tenemos la ley 24.467 en su artículo 79, que son las sociedades de garantías recíprocas, que dice que están exentas del impuesto a las ganancias por todas las utilidades que generen. Tenemos la ley 24.083, que es la de Fondos Comunes de Inversión, que nos dicen que también están exentas del impuesto, ya sea por compraventa, permuta, cambio, alguna disposición o las rentas que generen, van a estar exentas del impuesto, excepto las que están contempladas, digamos, los sujetos que están contemplados en las ganancias de tercera categoría. Es decir, para la persona humana, ustedes van a tener un práctico, para la persona humana que son ustedes, que participan en este tipo de sociedades. ¿Cómo era la sociedad que dijiste? Garantías recíprocas. No, y esa la de es una. bombero voluntario. No, otra, la última, esta que está hablando. Fondos comunes de inversión. Participan en un fondo común de inversión y tienen, digamos, los papelitos de que el fondo común está invirtiendo y está ganando. Ustedes cuando reciben esa ganancia, el fondo común de inversión está exenta. No figura dentro de la ley del impuesto a la ganancia, pero por otra ley que está afuera, esa ganancia está exenta. Ustedes van a tener un ejercicio práctico, que lo van a ver conmigo o con la Valle, en donde van a encontrar, digamos, ¿qué ocurre con un fondo común de inversión? Acaba de decir Lucía, ojo, lo que proviene de un fondo común de inversión para la persona humana está exenta. ¿Está? Eso es lo que tienen que aprender, digamos, de esto. Y le está faltando a alguien algo que es importante que nadie dijo, la asignación universal por hijo, que no está dentro de la ley de asignaciones familiares. No está dentro de la 24.714. La asignación universal por hijo que se cobra, digamos, desde que está gestándose dentro del vientre materno, a partir del tercer mes ya se cobra. Y todavía no nació. ¿Está? Y después siguen cobrando. Ese también está exento, De ese nadie habló. Hablaban de las asignaciones familiares, que ya es una ley vieja, que se cobra por hijo, por la escolaridad. Está, pero de la asignación universal por hijo, ¿encontraste ese, Lucía, o no? ¿O vos lo tenías anotado ahí?
No, profe, la verdad que no lo tuvimos en cuenta. Listo. La ley de asociaciones gremiales también le está faltando. Hablaban de las cooperadoras, hablaban creo que de las mutuales, las leyes de los gremios. También, Ok. digamos, por ley de los gremios también están, digamos, exceptuados de pagar. Exceptuados porque así es la exención, es una excepción. ¿Está? Linda la exposición de todo. Bueno, vamos a hacer los otros grupos que faltan. Hay gente que no hicimos los grupos porque yo le había dado este trabajo. Ya le había dado trabajo a los otros grupos que vamos a formar ahora. ¿Quién quedó sin grupo? ¿Quién quedó sin formar un grupo? De los que estamos acá presentes, que somos 36, 35. ¿Quiénes no tienen grupo? ¿Quiénes no están en Profe, la... Sí. yo le había hablado por mensaje. Ah, vos sos una. Sí. No se te ve, ¿eh? Uf, tiu. ¿Quién más no tiene grupo? Profe, mi grupo, Pérez y Pérez. Fernando Pérez o... Sí, y mi compañero es Pérez Ezequiel, pero hasta ahí nomás somos el grupo. ¿No le di ni un tema a usted? No. Bueno, Fernando, acá tenés una que va a estar en el grupo de ustedes, Fernando. Bien. ¿Te guste o no te guste? Salvo que tengan algún tipo de problema racial y ese tipo de cosas o problema religioso, ella te va a tener que soportar, le va a tener que soportar los dos Pérez. A Fernando Pérez, ¿y cómo el otro? Ezequiel.